Recording in progress. Buenas tardes, ¿cómo están? Nos estamos viendo, compartimos pantalla, todo en orden, ¿me escuchan bien? Buenas tardes, doctor. Buenas, a ver un segundito. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a reiniciar entonces esta nuestra segunda parte del año, después de nuestras vacaciones. Espero hayan pasado bien, hayan descansado, hayan vuelto con ganas para terminar lo que queda del año. Antes de retomar nuestra charla donde habíamos quedado antes de las vacaciones de julio, un par de avisos quiero darles. Uno, el primero que quizás no concierna directamente a ustedes, pero por ahí si hay alguna pregunta o alguien quiere hacer o les preguntan cualquier eventualidad, es sobre la fecha del examen final de la materia, no para ustedes, sino para la gente que ya la ha cursado y ahora hay una mesa en julio-agosto, digamos. Igual nosotros y la doctora Ongers ya lo subieron a la plataforma, igual les aviso por acá. La gente que tenga que rendir examen final de la materia va a ser mañana, martes 3 de agosto, a las 19:30. Vuelvo a decirles, esto no es para ustedes, es para la gente que ya terminó de cursar, ya regularizó, etc. Pero por ahí la información se cruza. Segundo informe, segundo aviso, el tema de la segunda era con ustedes, y esto sí les concierne a ustedes. Todavía no tenemos la fecha exacta, porque había circulado una versión de que iba a ser ahora, inmediatamente. Yo esta mañana hablé con la doctora Carolina Galarza sobre el tema y la vamos a posponer aproximadamente 2 semanas. De igual manera, yo siempre les voy a dar la fecha la semana anterior. Lo que no quiere decir que ustedes ya no vayan preparándose, vayan estudiando los
porque entonces no se les superpone a ustedes con las fechas de las eras de las otras materias, que creo que son terapéutica y clínica o algo por el estilo, que es lo que están haciendo ahora. Entonces, ya te contesto, Enzo. Entonces, en la segunda era vamos a confirmar la fecha. No se hagan problemas. Siempre la fecha yo les voy a avisar con por lo menos una semana de anticipación. Pero vayan llevando la materia, vayan leyéndola, estudiándola y llevándola al día. Siempre es mejor. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Igual por plataforma se les va a poner con tiempo, ni bien tengamos la fecha de la segunda era estipulada, va a la plataforma como siempre. Y una pregunta que me está haciendo acá Enzo sobre el final de mañana, si es escrito o no. No, el final va a ser vía Zoom, como nos manejamos acá en la clase. Vamos a poner alguna imagen y vamos a charlar sobre la imagen que estamos proyectando. Hay 8 alumnos inscriptos. Cuando son poquitos alumnos, como en este caso, la facultad nos sugiere hacerlo de esta manera, por Zoom, y no todo lo que conlleva subir un examen escrito, etcétera, etcétera, que eso lo vamos a dejar, ustedes vieron, para las eras que tenemos un número importante de alumnos, o por ahí para las mesas de los exámenes finales de diciembre, que también solemos tener una gran cantidad de alumnos. En la instancia del examen final de mañana a las 19:30 va a ser vía Zoom. Contestada tu pregunta, Enzo. ¿De acuerdo? Vamos entonces ahora a retomar lo que habíamos comenzado antes del receso de julio. Recuerden que estábamos dentro de abdomen viendo algunos temas que tienen que ver con los órganos que conforman el aparato digestivo, pero no el tubo digestivo. Algunos llaman glándulas anexas al tubo digestivo, vale, como ustedes quieran. Y habíamos visto la parte que corresponde a hígado. Algunas cuestiones anatómicas, cómo lo investigábamos al hígado imagenológicamente, por supuesto, la normalidad y las patologías más relevantes hepáticas. Vamos a ver ahora lo que se refiere a vías biliares. Una patología, motivo de consulta muy frecuente. Ustedes lo verán en su práctica y lo van a ir viendo cuando estén haciendo sus prácticas, digamos, habituales. Es un motivo de consulta muy frecuente y es un paciente al que yo les diría con absoluta certeza lo van a derivar a algún tipo de estudio por imágenes, para ensamblar con la clínica, que la mayoría de las veces la clínica es muy determinante. Pero de igual manera, antes de decidir una conducta terapéutica, lógicamente el médico quiere tener la seguridad y la certeza del diagnóstico que está sospechando en ese paciente. No vamos a referirnos mucho más que una acotación como para ubicarnos a la anatomía. Cuando hablamos de vías biliares, ustedes saben muy bien, se imaginarán, fundamentalmente hablamos de vesícula biliar, que de todas las vías biliares es la parte anatómica que presenta la patología más frecuente. Y ustedes ya sabrán, lo vamos a ir viendo, cuál es la patología más frecuente, las litiasis, obviamente. Nos dice acá que la vesícula biliar es una estructura piriforme. Piriforme quiere decir que tiene forma de pera, de la fruta de la pera, donde la parte más grande, más gruesa de la pera va a ser el fondo, y la parte más adelgazada de la pera va a ser lo que tiene que ver con el cuello vesicular. Y va a estar llena de un contenido líquido que es la bilis. La bilis es fundamental para nuestro proceso digestivo, para la emulsión de las grasas, para la síntesis de otras sustancias nutritivas, etc. Va a estar situada esta vesícula en la cara inferior del hígado, va a estar cubierta por el peritoneo y la parte del cuello, que yo les decía, está en una posición más fija y el fundus o el fondo o la parte gruesa es más variable. Variable en cuanto a su forma de ubicación. Va a estar irrigada por la arteria cística, no nos interesa. Digamos, eso es un detalle. Esta vesícula biliar se va a ver afectada por distintas patologías. Recuerden algo, aunque les parezca muy elemental lo que les voy a decir.
El contenido normal de la vesícula biliar es bilis. Y la bilis es mucho menos radiodensa que la sangre. Por lo tanto, la densidad, si hablamos de radiología o de tomografía, la densidad normal de la vesícula biliar va a ser menor a la del hígado. Recuerden ustedes que la densidad hepática tan marcada está dada por la sangre, que en gran volumen administra normalmente el hígado. La vesícula biliar tiene bilis. Si ustedes vieron alguna vez en forma directa la bilis es un líquido, algunos hablan de amarillo brillante, transparente, es como si ustedes miraran aceite. A los efectos visuales les digo. No aceite de oliva, no, porque el aceite de oliva es verdoso. Aceite de girasol, aceite de maíz, así. Esa imagen tiene la bilis. O si ustedes ven en un frasco, por ejemplo, orina. Ese mismo color, esa misma transparencia tiene la bilis, con otra consistencia, pero radiológica o tomográficamente mucho menos densa que la sangre, por supuesto. Cuando nosotros hablamos de patologías biliares o de imágenes a nivel de la vesícula biliar, vamos a hablar de un poquito de la vesícula en porcelana o de porcelana, de las dos maneras se puede decir, que creo que algo ya mencionamos cuando hablamos de la parte de hígado. ¿Qué es una vesícula de porcelana? Una vesícula que por un proceso degenerativo calcificó sus paredes. Es decir, todas las paredes vesiculares se infiltraron de calcio. Deducción lógica, el calcio es radiodenso. Por lo tanto, fíjense esta radiografía, esta imagen, que corresponde a una directa de abdomen, un poco localizada en el cuadrante súpero derecho, en la zona del hipocondrio derecho, me aparece una imagen, fíjense por acá, de contornos cálcicos ubicada en esa zona. Esto que ustedes ven acá es una vesícula en porcelana. Pero además de tener sus paredes calcificadas y poder verse en la radiografía directa, porque si no la vesícula no la vemos en una radiografía directa, no tiene densidad suficiente, en este caso tiene un tamaño más grande. Esta vesícula es más grande, más importante. ¿Por qué razón? Y piensen fisiopatológicamente. La vesícula normalmente, ante un estímulo colecistoquinético, un estímulo graso, nuestra vesícula lo que va a hacer es contraerse para expulsar el contenido biliar a través de las vías biliares, valle cístico, colédoco, etc., desemboca en la segunda porción del duodeno, en la ampolla de Vater, junto con la secreción pancreática, que va a ser expulsada por el conducto pancreático, ya lo vamos a ver, páncreas va a ser nuestro próximo tema, para, por supuesto, la secreción exógena del páncreas, las enzimas pancreáticas, porque el glucagón y la insulina forman parte de la secreción endógena, eso va al torrente sanguíneo, pero este, digamos, contenido biliopancreático va a volcarse a la vía digestiva, ¿verdad? Ante un estímulo colecistoquinético. Si yo tengo una vesícula con paredes calcificadas, una vesícula en porcelana, sus paredes están duras, por lo tanto no puede responder a esos estímulos. Le falta capacidad de contractilidad, porque normalmente las paredes vesiculares son bastante elásticas, justamente para llenarse de bilis y poder contraerse cuando tiene que expulsar la bilis. Esta calcificación puede ser lineal, continua, toda la muscular de la pared se calcifica, o en algunas situaciones discontinua. Como microcálculos múltiples calcificados, eso ya es un poco la anatomía patológica. Nosotros radiológicamente vamos a ver esto. Un elemento, un órgano, la vesícula biliar, con paredes calcificadas y generalmente, si el proceso ya tiene una cronicidad determinada, de un tamaño más aumentado. Y fíjense una cuestión, un dato interesante, más frecuente en mujeres. Y una cuestión que no podemos dejar de tener en cuenta. Hay una incidencia alta de desarrollo de cáncer de vesícula en las vesículas de porcelana. El 33%
de los cánceres de vesícula parten de una vesícula de porcelana. Es una incidencia alta. Por eso ustedes van a ver, ustedes escucharán, leerán que una paciente, digo una paciente y no un paciente porque es mucho más frecuente en mujeres, lo que no estoy diciendo que no pueda aparecer en hombres, pero una vesícula de porcelana hoy en día es indicación de colecistectomía. ¿Qué es la colecistectomía? Extirpar quirúrgicamente la vesícula biliar, por la vía que ustedes quieran o que disponga el cirujano o que tengan a mano. Vía laparoscópica, a cielo abierto, lo que fuera. Vesícula de porcelana, nos tiene que quedar esa idea, se saca. Hay una incidencia muy alta de cáncer de vesícula en pacientes con vesícula de porcelana. Fíjense que no vamos a arriesgar a esa paciente o a ese paciente a que degenere esa vesícula de porcelana en un cáncer, pudiendo tomar como medida terapéutica y preventiva hacer una colecistectomía, que hoy en día es una cirugía que corre los mínimos riesgos posibles de una cirugía. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de vesícula, decíamos, quiero presentarles la patología más frecuente con que ustedes se van a encontrar a nivel de la vesícula biliar, que es la litiasis biliar o las litiasis biliares. Si yo digo litiasis, estoy diciendo una piedra, una piedrita. La palabra litiasis viene de una palabra griega que es litos. Y lito en griego quiere decir una piedrita chica. De ahí viene lo de litiasis biliares. O muchas veces se habla de piedras en la vesícula. Fíjense que piedras por ahí nos parece un término poco académico, pero es la traducción de este otro término, así que está perfecto. La incidencia nuevamente mayor en las mujeres. Aumenta con el embarazo, es decir, con la frecuencia o con el número de embarazos y también con la edad. Un dato a tener en cuenta. ¿Cómo están compuestos los cálculos biliares? Colesterol entre el 70 y el 80%. Hay otros que son pigmentarios. Los pigmentarios, que van a tener pigmentos hepáticos, son más frecuentes en pacientes de raza asiática u oriundos de esta zona geográfica, raza amarilla fundamentalmente, en pacientes cirróticos y en anémicos hemolíticos. Datos epidemiológicos nada más. La litiasis biliar va a tener o no presencia de calcio. ¿Por qué les digo esto? Porque si esa litiasis biliar, o esas, puede ser una, pueden ser dos, tres, varias, múltiples, si tienen calcio en su composición, las podemos llegar a ver en una radiografía directa. Ahora, si no tienen calcio, no las vamos a ver nunca en una radiografía directa. Todos estos elementos, el colesterol, la bilirrubina, etcétera, no tienen traducción radiológica porque no tienen una densidad suficiente. Entonces, por ahí pasa que la ecografía, y fíjense esto que les muestro acá, es el método más sensible para detectar la patología. Del 93 al 95% de sensibilidad. Fíjense que prácticamente no se nos escapan las litiasis biliares a la ecografía. De 100 pacientes que tengan litiasis vesiculares con ecografía, con seguridad a 95 las diagnostico. Me queda esa pequeña franja donde las litiasis son muy chiquititas, donde son casi microlitiasis y por ahí puede costar un poco verlas. Pero recuerden, hoy por hoy el método de elección para estudiar una vesícula litiásica es la ecografía. Hasta hace años atrás, a la vesícula biliar, si ustedes van a la bibliografía de años atrás, a la vesícula se la estudiaba con un método radiológico, un estudio radiológico, que se llamaba, les menciono porque por ahí lo van a encontrar, se llamaba colecistografía oral. Colecistografía oral. Acá les pongo, para que ustedes lo tengan por las dudas. Colecistografía oral. Espérenme un segundito. Ahí, porque no me salió. Colecistografía
oral. Ahí le subí el chat. Este estudio, un estudio radiológico, era un tanto, no complicado, pero tenía sus vueltas y no siempre era efectivo para la detección de litiasis vesiculares. Era un estudio en el cual el paciente tenía que hacer una preparación previa tomando 12 o 24 cápsulas de yodo, dependía del paciente, esperar casi un día que esto se absorba, este yodo se absorba en la vía digestiva, por circulación enterohepática llegaba al hígado y vaya siguiendo todo el recorrido de la bilis hasta acumularse en la vesícula biliar. Y ahí se hacía el estudio. Colecistografía. La palabra colecisto, recuerden, quiere decir vesícula biliar. No se olviden de esto. Colecisto. Cuando hablamos de colangio, hablamos de los conductos biliares. Una colangiografía es el estudio de los conductos biliares, no de la vesícula. Oral, porque le dábamos al paciente que tome, por vía oral, lógico, el medio de contraste. Hoy por hoy la ecografía es el método más fácil, más seguro, más sensible. El paciente va y el ecografista comienza a trabajar con el transductor y rápidamente podemos detectar qué pasa en esa vesícula. ¿Cuál es la imagen característica de una vesícula litiásica? Esta que ustedes tienen acá. Fíjense para entender. Una ecografía abdominal donde esta imagen anecoica, en su mayoría negra, corresponde a la vesícula biliar con bilis en su interior. La bilis decíamos que radiológicamente era muy transparente. Bueno, ecográficamente no tiene ecos, es un líquido que no genera ecos. Con paredes reforzadas, fíjense, porque está seguramente con un proceso inflamatorio perivesicular, pero lo que nos llama la atención es esta imagen, podemos decir, valga la palabra poco académica, esta pelotita, esta bolita en su interior, una imagen fuertemente ecogénica, blanca, que va a generar esto que está acá, que les muestro con el cursor, que vamos a llamar sombra sónica o sombra acústica posterior, con las características propias de una litiasis biliar. Fíjense que estamos hablando de ecografía y acá cambiamos el vocabulario. Hablamos de, vuelvo a decirles, en el interior de esta vesícula biliar de características de forma normal, de tamaño normal, acuérdense eso de la forma más o menos piriforme, encontramos en el fondo de la vesícula depositada una imagen ecogénica o hiperecogénica. ¿Qué quiere decir hiperecogénica o qué quiere decir ecogénica? Que genera ecos. Recordemos cómo es el mecanismo de la ecografía para entender la imagen. El ecografista va a apoyar sobre el paciente, sobre la región del hipocondrio derecho, el transductor. Obviamente, previa colocación sobre la piel del paciente de un gel. Si ustedes vieron hacer una ecografía o se hicieron una ecografía, la que fuera, siempre va primero el gel sobre la piel. Y yo les pregunto, ¿qué es el gel? El gel es un líquido en una consistencia semilíquida para que permanezca más tiempo sobre la piel. Ahí el ecografista va a apoyar el transductor. Desde el transductor, en el extremo que se apoya sobre el paciente, ahí hay un cristal piezoeléctrico que cuando es estimulado eléctricamente, ese cristal piezoeléctrico emite ultrasonidos. Sonidos no audibles por el oído humano. Por eso se llaman ultrasonidos. Van más allá de la escala audible. Comienzan a entrar porque el gel y porque los ultrasonidos se propagan muy bien en un medio líquido. Van a llegar al hígado, van a viajar por el hígado, van a llegar a la vesícula biliar, donde van a poder sentirse muy cómodos porque el contenido biliar, el contenido de la vesícula es líquido, es bilis, hasta que, en este caso, chocan con esto que está acá. Con esta imagen que es sólida, es una litiasis. Pero
atiéndanme algo y no se olviden. A la ecografía no le importa si tiene calcio o si no tiene calcio. Basta con que la litiasis esté. Tenga calcio, colesterol, bilirrubina, pigmentos, no importa. Esa imagen, hagan de cuenta que es mi puño, la litiasis, vienen los ultrasonidos, chocan, rebotan. Diferencia con los rayos X. Los rayos X, cuando llegan a una estructura, acuérdense el ejemplo que teníamos, llegan a la estructura, la penetran, la atraviesan y siguen viaje. Los ultrasonidos no. Los ultrasonidos no tienen esa capacidad de penetración que habíamos hablado allá al comienzo. Llegan la litiasis, llegan los ultrasonidos, chocan y rebotan. Llegan los ultrasonidos. ¿Ustedes saben qué es lo que rebota? El eco. Por eso el estudio se llama ecografía. Estos ecos que vuelven de la litiasis, vuelven a ser captados por el transductor y va a la computadora, la cual va a transformar esta señal acústica, porque hablamos de ecos, la transforman en una señal digital y tenemos esta imagen que ustedes tienen acá. ¿Se entendió el mecanismo? Si nosotros entendemos este mecanismo de cómo actúa, algunos llaman los principios físicos de la ecografía, bueno, sí, esto es lo más sencillo que les puedo hacer para que ustedes lo entiendan. Los ultrasonidos chocan y rebotan. Ese rebote es el eco. A ver, tengo algunas preguntitas, no quiero pasar porque por ahí son referidas a esto. ¿Cuál es el nombre de esa sombra? Sombra acústica posterior o sombra sónica posterior. Lo mismo. Sónico y acústico, fíjense que es prácticamente lo mismo. Esta imagen es la imagen más característica que ustedes van a encontrar de una litiasis vesicular. Entonces, fíjense que ahí ustedes ya tienen un punto importante que habla a favor de la ecografía sobre la radiografía. La radiografía, dijimos, si la litiasis no tiene calcio, no la vamos a ver. Pero yo les dije, a la ecografía no le importa cómo está constituida la litiasis. Si tiene calcio, si no tiene calcio, si tiene colesterol, si tiene bilirrubina, si tiene pigmentos biliares, no importa. Tenga lo que tenga, la ecografía detecta la litiasis. ¿Estamos? Y ustedes ahí tienen hecho el diagnóstico. Método de altísima sensibilidad, 95% de sensibilidad. En este caso, estamos hablando, o viendo aparentemente, porque es una sola imagen. Recuerden ustedes que la ecografía es un estudio que se hace en tiempo real y directo. Nosotros vemos, ahí tiene valor diagnóstico. Y es muy importante que ustedes lean e interpreten el informe del ecografista. ¿Por qué? Ustedes van a ir viendo. Porque la imagen de una ecografía es la imagen menos anatómica con que ustedes se van a encontrar. ¿De acuerdo? Esto es muy característico, la vesícula, en medio del hígado. Todo esto que ustedes tienen acá es el parénquima hepático. Pero por ahí hay órganos que yo les voy a mostrar una ecografía, y puede ser cerebro, puede ser músculo esquelético, puede ser hígado, puede ser riñón. Entonces es muy importante la información que se recaba durante el estudio y el informe del ecografista. Fíjense que una de las características de la ecografía, que siempre se dice, es que es un estudio o es un método operador dependiente. Depende fundamentalmente del conocimiento y de la capacidad de interpretación del ecografista. Y la ecografía de la vesícula biliar, o del abdomen, o la ecografía ginecológica, o la ecografía obstétrica, que la vamos a ver casi al final, son métodos al alcance, digamos, de cualquier ecografista. Pero hay ecografías que van a actuar sobre partes especiales. Algunos también llaman pequeñas partes. Y ahí sí es necesario una gran pericia y capacidad del ecografista para interpretar el diagnóstico. Estas pequeñas partes en general son pequeñas por el tamaño o por el tipo de consistencia del órgano. Y ahí
y lo vamos a hablar al final cuando tengamos todo un bloque, un capítulo de ecografía, nos vamos a referir a la ecografía musculoesquelética, muy utilizada hoy en deportología, a la ecografía prostática, a la ecografía testicular y a la ecografía de la glándula tiroides. Órganos, estos cuatro, músculo esquelético, próstata, testículo, tiroides, que fíjense tienen una consistencia similar, muy mal recibidos radiológicamente, pero muy bien aceptados ecográficamente. ¿Estamos? Entonces, volviendo a lo que estábamos mirando, una imagen fuertemente ecogénica con sombra acústica o sónica posterior importante, típico, no tengo dudas, eso es una litiasis biliar. ¿Estamos hasta acá? Fíjense, otro ejemplo, otro paciente con la misma patología. Acá tenemos la vesícula, una vesícula más grande. Fíjense lo que decíamos, que el fondo suele tener una posición más variable, esa forma de pera, una vesícula con un contenido importante de bilis, generalmente con paredes que refuerzan también, porque son paredes que están inflamadas, porque este paciente lo que va a tener es una colecistitis, es decir, una inflamación de la vesícula biliar. En este caso, si nosotros le ponemos nombre y apellido a la patología, es una colecistitis litiásica. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay colecistitis que pueden ser alitiásicas. Ya vamos a ver cuando hablemos de páncreas. Nuevamente, la vesícula con una imagen anecogénica o anecoica negra no genera ecos, pero en el fondo, fíjense, tenemos un lito, como yo les dije, una piedra. Es decir, una imagen ecogénica que genera, y acá tienen, la sombra sónica posterior o la sombra acústica posterior. Es como si llegara un haz de luz hasta mi mano. Fíjense que mi mano en este momento que está iluminada por la lámpara, está bien iluminada, pero la luz, fíjense, no pasa a través de mi mano. Atrás de mi mano hay una sombra, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede con la ecografía de la vesícula biliar, por supuesto, en una vesícula biliar litiásica, es decir, con contenido de litiasis. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer o algo que no haya quedado claro, que quieran que vuelva a repetirlo, por favor? Ningún problema, ¿eh? Y acá vamos a ver desde la tomografía una vesícula biliar. Obviamente, un paciente que tiene un compromiso de la vesícula biliar solamente, lo más probable es que le pidamos y le hagamos una ecografía, no una tomografía. Pediremos una tomografía cuando por ahí no tenemos otro método, o cuando vemos que hay compromiso abdominal generalizado que puede venir a partir de una patología vesicular. Que se comprometa el páncreas, que se comprometan los riñones, que se comprometan los intestinos, y ya hablamos de un proceso generalizado. Ahí yo necesito una tomografía para tener una mirada más abierta, más amplia de lo que está sucediendo. ¿Cómo vamos a observar y a describir esta tomografía? Fíjense que esto es una tomografía abdominal, un corte, por supuesto, de una tomografía axial computada, método que lo vamos a empezar a ver a partir de ahora de la parte de abdomen. Generalmente, no sé si lo habíamos comentado ya, cuando a nuestras manos llega una imagen de tomografía computada es como que nos asustamos un poco. Es como que decimos, ay, ¿ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? No hay que desesperarse, hay que pensar anatómicamente. ¿Qué estructuras anatómicas tengo yo guardadas ahí adentro del abdomen? Fíjense que podemos tomar como referencia esto que está acá, si bien no lo estudiamos todavía, ya lo vamos a ver en el otro bloque temático, es la vértebra, obviamente, no hace falta que explique, una vértebra lumbar importante, de buen tamaño. Esta imagen hiperdensa es el hígado. Ojo, estoy cambiando el vocabulario. No les dije una imagen radiodensa ni radiopaca. Les dije una imagen hiperdensa. Hiperdensa, ¿por qué?
porque estamos hablando de tomografía computada. Me voy a encontrar con otra imagen parecida, acá, en el hemiabdomen izquierdo, y acá otra imagen también. Esta imagen corresponde al mismo órgano que este órgano que está acá. ¿Qué órgano es? El riñón. Riñón izquierdo, riñón derecho. ¿Y por qué distintos? Si los riñones son iguales anatómicamente, sí, anatómicamente son casi iguales. Ahora, ¿están a la misma altura los dos o están con una diferencia de altura? Fíjense que esta tomografía es como que hubiera cortado a este nivel. Entonces estoy cortando el polo del riñón derecho, pero ya el otro riñón lo tengo acá. Al otro riñón lo estoy cortando por la zona media, más amplia. Por eso lo vemos así. Ya lo vamos a volver a ver cuando veamos la parte de riñón y aparato urinario. Fíjense que vamos a encontrar un órgano por acá adelante que tiene aire en su interior, bien anterior, el estómago. Acá voy a encontrar otro órgano que tengo algo de aire, pero que está proyectándose sobre el flanco izquierdo o hipocondrio izquierdo. Obviamente el colon, el ángulo esplénico del colon. ¿Cuál es el contenido normal de nuestro colon, de nuestro intestino grueso? Materia fecal y gases. O sea que esto es normal. Y fíjense por acá, este órgano que aparece medio apretado, medio acomodándose, digamos, va a ser el páncreas. Lo menciono nada más porque en nuestro próximo tema lo vamos a estudiar en detalle. Y fíjense que acá, muy pegadita al hígado, sobre la cara inferior, me aparece la vesícula biliar. Fíjense la referencia acá, vesícula. Una vesícula grande, ¿de acuerdo? Una vesícula que está como, algunos lo llaman, y así se la denomina, una vesícula perezosa. ¿Por qué perezosa? Porque no tiene la movilidad suficiente, porque acumula bilis y tiene pereza de expulsar la bilis. Puede haber alguna obstrucción de la vía, ya lo vamos a hablar después. Pero fíjense que en medio de esta imagen hipodensa de la vesícula, ¿y por qué les digo hipodensa? Porque yo necesariamente, obligadamente, la voy a comparar con la densidad hepática. Y la densidad hepática normal es esta que ustedes ven acá. Que fíjense, es la misma que la densidad hepática, que la densidad tomográfica de los riñones. Y va a ser la misma que la densidad del vaso, que acá no lo vemos por la altura del corte. Y va a ser la misma que la densidad del páncreas, que acá lo vemos en parte. Son órganos parenquimatosos, sólidos, densos, que tienen mucha sangre. La vesícula, dijimos, tiene bilis en su interior. Y la bilis es mucho menos densa que la sangre. Por lo tanto, la vesícula biliar normal con bilis es hipodensa respecto al hígado, lógico. Pero fíjense que acá, en su interior, hay un lito, hay una litiasis, hay una piedra. Ecográficamente decíamos una imagen fuertemente ecogénica, pero esto es una tomografía. Entonces vamos a hablar de una imagen hiperdensa. Hiperdensa quiere decir más densa. Mi pregunta es, ¿más densa que qué? Que la densidad normal de la vesícula. Fíjense cómo esto lo ven bien blanco. ¿Por qué? Porque esta litiasis biliar es una litiasis cálcica, que seguramente tiene compromiso cálcico, contenido cálcico en su interior. La vemos perfectamente. Y miren por acá, esto que me aparece. Este órgano que me aparece. Que acá lo veo como redondito, como si fuera un anillo, que tiene paredes también hiperdensas. Cuando yo hablo de este tipo de hiperdensidad bien blanca, prácticamente estoy hablando de calcio. ¿Saben a qué pertenece esta imagen? A la aorta abdominal. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de tórax? La aorta, ese vaso madre, salía del ventrículo izquierdo. Aorta ascendente hacia la derecha, callado aórtico, se dobla, se va atrás y cruza a la izquierda, desciende, aorta torácica descendente, atraviesa el diafragma y continúa, como la ven acá,
como aorta abdominal hasta bien abajo, la región pelviana, donde esa aorta abdominal se bifurca para dar las dos arterias ilíacas primitivas, ¿de acuerdo? Una para cada miembro inferior. No es normal encontrar una aorta tan calcificada. Pero, si ustedes me dicen, este es un paciente o una paciente de edad avanzada, añosa, y bueno, entonces el que tenga calcificadas sus paredes aórticas, lo tomamos, no digo como normal, pero como compatible con la edad, ¿se entiende? Y después vamos a ir viendo algunos criterios de cómo evaluar la aorta abdominal, que siempre, pero escúchenme, siempre la tenemos que evaluar en una tomografía. Tenga o no tenga el paciente clínica de alguna patología vascular. Igual la tenemos que tener en cuenta. Esto que está acá es una litiasis vesicular. ¿Qué diagnóstico hago con este corte tomográfico? Que lógicamente es una visión muy parcial, porque ustedes saben que la tomografía computada está compuesta por una serie de cortes. Esto es una litiasis vesicular. O si ustedes quieren decir, una vesícula biliar litiásica. ¿De acuerdo? Pero fíjense que acá no tenemos sombra acústica posterior, ¿eh? ¿Por qué razón? Porque este es un método tomográfico que va a utilizar rayos X, como la radiología. ¿Se acuerdan que hablábamos al principio? Y los rayos X atraviesan nuestro cuerpo. Primer característica o primer poder que habíamos hablado, el poder o efecto de penetración. Los rayos llegan a esa litiasis, atraviesan y siguen su camino para llegar a la película. Por eso, en tomografía, en radiología, no existe la sombra sónica posterior o la sombra acústica posterior. ¿De acuerdo? Eso de sombra posterior es solamente, exclusivamente para la ecografía. ¿Estamos hasta acá? Avanzamos un poquito entonces. Fíjense que yo les mencionaba como característica, digamos, de la patología vesicular, las litiasis. Acá me pregunta Leticia si un tumor en el hígado se vería así. Así como, Leticia. ¿Con esa densidad te referís? Depende del tipo de tumor, sí, pero ya hablamos, habíamos hablado de tumores hepáticos. Claro, se pueden ver hipodensos, pero la característica del tumor es que si yo al paciente le hago medio de contraste y le hago endovenoso, el tumor, al ser una formación parenquimatosa hipervascularizada, va a reforzar notablemente la densidad. Un paciente al cual yo le hago una tomografía, como en este caso, puedo hacerle, si quiero, no lo tiene, puedo hacerle medio de contraste iodado y la vesícula obviamente no va a reforzar. ¿Por qué? Porque en su interior no tiene vasculatura. Entonces no tiene forma de concentrar ni reforzar con el medio de contraste. ¿De acuerdo? Habíamos mencionado como patología a la colecistitis aguda. Vamos a ver un poquito qué podemos decir de la colecistitis aguda. La causa más frecuente de la colecistitis aguda es la presencia de litiasis biliares, el 95%. Fíjense que, por lo tanto, las colecistitis litiásicas son por lejos las más frecuentes. Todos estamos de acuerdo en qué quiere decir, qué significa colecistitis aguda. Yo les dije colecisto es vesícula biliar. Si les digo colecistitis es una patología inflamatoria, terminación itis de la vesícula biliar, que va a tener una evolución aguda, en algunos casos horas. ¿Por qué litiásica? Porque vamos a encontrar cálculos en la vesícula o, ojo, en el conducto cístico, el que sale de la vesícula. Por alguna contracción vesicular se puede expulsar esa litiasis y se mete en el conducto cístico. Obviamente, si el tamaño de la litiasis lo permite, porque si es una litiasis de un tamaño más grande, no va a poder meterse en el cístico.
Por ahí si es más chica, sí puede meterse cístico, colédoco, y el problema es que después se enclave, y vamos a ver esto en páncreas. Vamos a ver un anillo delgado de líquido pericolecistítico, y fíjense que las paredes están más ecogénicas, pero están edematosas. Acá en el medio, fíjense las flechitas amarillas, me aparece como una banda, como una línea hipoecoica o anecoica. Eso es edema inflamatorio de la pared vesicular. Todo proceso inflamatorio, toda agresión que sufra un órgano de nuestro cuerpo, y esto lo vamos a ver, pero típicamente cuando veamos la parte de neuroradiología, cuando veamos cerebro, toda agresión de un órgano de nuestro cuerpo, ese órgano reacciona inflamándose. Y si yo les digo se inflama, les estoy diciendo producen exudado inflamatorio. El exudado inflamatorio es líquido. Líquido que va a ser radiolúcido, hipodenso, etcétera, anecoico, de término que utilizaríamos de acuerdo al método que manejamos. Y fíjense, decíamos, ese edema de la pared y las características que habíamos hablado de las colecistitis litiásicas. Es decir, miren esta flechita colorada, me muestra que en el fondo de esta vesícula hay una imagen, ¿se acuerdan? Fuertemente ecogénica, blanca, la litiasis, la piedrita, y miren la marcada sombra acústica posterior que me está generando. Por decirlo de alguna manera, a este paciente los ultrasonidos le están llegando desde acá, como siguiendo el trayecto o la dirección de estas flechas amarillas. Chocan contra la litiasis, rebotan en forma de ecos para formar después la imagen y me producen, al chocar y rebotar, esta sombra acústica o sombra sónica posterior. Una vez más les vuelvo a decir, lo que sale del transductor y llega al órgano en estudio son los ultrasonidos. Una vez que rebotaron los ultrasonidos en el órgano choque que estoy estudiando, en la vesícula, en el útero, en el ovario, en el órgano que fuera, lo que rebota desde ese órgano y va a ser captado nuevamente por el transductor es el eco. De ahí el nombre del método, ecografía, que muchos toman como sinónimo y lo van a encontrar también, o lo van a escuchar, o lo van a leer, que al método lo llaman ultrasonografía. En realidad, si nos ponemos a pensar cómo suceden los hechos, el nombre más correcto es ecografía, no ultrasonografía. Porque nosotros la imagen la tomamos del eco, no del ultrasonido. ¿Se entiende? El ultrasonido es la fuente energética que me produce la imagen, pero lo que me va a formar la imagen es la interpretación de los ecos. Por eso, a mi criterio, el nombre o la denominación de ecografía es más preciso. Grafía quiere decir imagen del eco. Ahí la tienen. Fíjense otra imagen de una colecistitis litiásica, como ustedes van a ver acá. ¿Qué método es este? Una tomografía computada. ¿De acuerdo? Una tomografía computada en que en ambos casos seguramente no pertenecen al mismo paciente, son dos pacientes distintos. Acá estoy viendo una imagen tomográfica del hemiabdomen derecho, lo mismo que en este caso. Para ello recuerden algo que creo que ya lo mencionamos y lo vamos a ir insistiendo en la medida que sigamos avanzando con tomografía. ¿Cómo leo yo una tomografía? ¿Cómo miro una tomografía? Voy un segundito a la imagen que veíamos anteriormente. Para la tomografía computada, si ustedes vieron hacer alguna vez o alguno de ustedes se hizo una tomografía computada, al paciente lo vamos a acostar siempre sobre la mesa tomográfica. El paciente siempre se acuesta boca arriba sobre la mesa y los detectores y el tubo de rayo van a ir girando en forma antipodal, eso lo vimos allá, al principio casi. Entonces,
cómo interpreto la imagen. Yo les hago siempre, y creo que en su momento les dije, no se olviden y no se van a confundir, una composición del lugar. Piensen en el paciente acostado sobre la mesa tomográfica, boca arriba, siempre. Y ustedes siéntense a los pies del paciente y desde ahí lo miran al paciente. Si yo a mi paciente lo miro desde los pies, pongamos que es este paciente, este hemiabdomen, piensen ustedes, va a ser el hemiabdomen izquierdo del paciente. Y este hemiabdomen será el hemiabdomen derecho del paciente. ¿De acuerdo? Eso es fundamental para ubicarnos anatómicamente y tomográficamente en la imagen. ¿De acuerdo? Volvamos entonces ahora sí a estos dos cortes de tomografía que estábamos comenzando a ver. Fíjense, el hígado es muy característico. Si no tiene patologías, lo vamos a ver así como está. Denso, homogéneo, parejo en su densidad. Denso, hiperdenso, porque tiene un volumen de sangre muy importante. El hígado es uno de los órganos de nuestro cuerpo que maneja normalmente mayor volumen de sangre. Lo mismo en este otro caso. Vamos a hacer una comparación. Yo les digo, fíjense, la densidad de este hígado, del hígado de este paciente, mejor dicho, ¿es la misma que la densidad del hígado de este otro paciente? ¿Los vemos a esos dos hígados igual de blancos, igual de densos? La respuesta pienso que es no. Este es más denso, más blanco, más hiperdenso. ¿Por qué? Miren el riñón. Miren el riñón. Esta tomografía la estamos realizando con contraste. ¿Qué contraste en este caso? Contraste iodado endovenoso. Por lo tanto, si decíamos que el hígado maneja un volumen de sangre importante, vamos a tener un refuerzo importante en la densidad. Este estudio, esta tomografía, no tiene contraste iodado endovenoso. Por eso el hígado es más hipodenso respecto a este, por eso el riñón derecho es más hipodenso respecto a este. Esta es la aorta abdominal, no podemos comparar con la de este paciente porque no la estamos viendo, pero este paciente tiene otro contraste. Fíjense acá, colon, colon, y adentro del colon esta imagen muy hiperdensa. Este paciente está siendo sometido a una tomografía con contraste varitado, ¿de acuerdo? O que el paciente lo tomó y llegó al colon, o que se lo administramos por enema. Acuérdense cuando hablábamos antes de las vacaciones de los estudios radiológicos contrastados del tubo digestivo. La seriada gastroduodenal, el tránsito esofágico, el colon por enema, etc. Entonces, en tomografía, nosotros podemos hacer tomografía de abdomen con dos contrastes. ¿Cuáles son los dos contrastes? Bario por vía digestiva, yodo por vía intravenosa. Dos contrastes, pero por favor no nos confundamos. No les estoy diciendo doble contraste, porque el doble contraste, y los remito a los estudios que habíamos visto antes de las vacaciones digestivos, el doble contraste es una técnica radiológica, ¿se acuerdan? Para ver la mucosografía, que le dábamos al paciente bario que tome y aire, o le administrábamos bario por enema y lo insuflábamos, doble contraste. ¿Por qué? Bario y aire, técnica radiológica. Esto es tomografía computada. No hablamos de doble contraste, hablamos de dos contrastes. ¿Cuáles son los dos contrastes? Este que ustedes tienen acá, yodo por vía endovenosa, y este que ustedes tienen acá, bario por vía digestiva. ¿Estamos hasta acá? No los estoy cargando mucho para hacer la primera clase después de las 2 semanas. Y fíjense, en este caso, una vesícula biliar nos dice de paredes engrosadas, porque está inflamada, porque tiene un importante compromiso inflamatorio, tiene exudado inflamatorio, líquido inflamatorio, y vamos a ver, y acá esta flechita negra nos muestra,
un importante proceso inflamatorio pericolecistítico. La vesícula reacciona a la inflamación que está soportando y se inflama alrededor. Por lo que vimos en este corte, acá no hay litiasis, no la vemos. Pero recuerden, si nosotros cortamos, puede llegar a corresponder esta imagen al mismo paciente o no. Pero en esta otra imagen, fíjense cómo la vesícula la vemos importante, de gran tamaño, lo que suele ser signo de reacción inflamatoria. Y miren estas imágenes chiquitas, hiperdensas, blancas, que me muestra esta punta de flecha. Son litiasis con contenido cálcico, con estructura cálcica. La mayor cantidad de las colecistitis, habíamos dicho, hablábamos de un 95%, son litiásicas. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Porque fíjense en la ubicación de estas litiasis, van a obstruir la salida de la bilis, con la misma mecánica de contracción vesicular, o en el peor caso, que por su tamaño, estas son chiquitas, puedan meterse a la vía extravesicular, a los conductos, y en algún punto del colédoco, por ejemplo, se enclaven, obstruyan el colédoco. Una obstrucción coledociana. ¿Dónde es más fácil que se suelan enclavar, que se suelan obstruir? En la desembocadura del colédoco, en la segunda porción del duodeno, en la ampolla de Vater. Porque si bien no es un esfínter, porque el esfínter, todo esfínter me está hablando de un control voluntario, yo puedo tener control sobre mi esfínter rectal, pero no puedo tener control sobre el píloro, por ejemplo. El píloro no es un esfínter, es una valvulita. Bueno, algo similar sucede acá. Entonces, una imagen muy característica de colecistitis litiásica. ¿Es la única, es el único tipo de colecistitis? No. Si vamos complicando la cuestión, podemos hablar de una colecistitis enfisematosa. Y si yo les digo enfisematosa, enfisema, ¿en qué piensan? ¿Presencia de qué? Aire. Aire, exactamente. Presencia de gas en la luz o en la pared de la vesícula biliar. A eso lo solemos llamar, lo pueden encontrar como aerobilia, es decir, aire en la vía biliar, en la vesícula. Más frecuente este tipo de colecistitis en pacientes diabéticos y en ancianos. ¿Cuál suele ser la causa más predisponente? Me habla de un proceso isquémico, sí, pero ¿saben cuál suele ser la causa más frecuente también? Esta que está acá. Un sobrecrecimiento bacteriano por cualquier bicho que produzca gas, obviamente. Ponemos como ejemplo el Clostridium perfringens. Los Clostridium, el Clostridium perfringens, el tetani, etc., tienen la característica de producir gas, no aire, gas. Por eso vemos en la vía biliar gas. Son colecistitis alitiásicas en un 50%. Fíjense que acá lo que va a predominar no es la presencia o no de una piedrita, de un calculito. Lo que va a predominar y lo que va a ser determinante es el proceso infeccioso. ¿Cuál es el peligro? Este que está acá, la perforación con mayúsculas. 5 veces más frecuente. Piensen ustedes algo. Si esta vesícula se perfora, es como que explotara, todo este contenido altamente infeccioso se va a desparramar en toda la cavidad peritoneal. Y el paciente me va a hacer una peritonitis. En algunos casos hay pacientes que se defienden muy bien y con toda la antibiótico-terapia que hoy tenemos andan bien, pero ojo, fíjense de qué tipo de pacientes o de qué clases de pacientes estamos hablando. Diabéticos, ancianos. El paciente diabético no sabe defenderse de la infección o no se defiende con la misma facilidad que un paciente no diabético. Y un paciente anciano tiene el compromiso de su edad avanzada de cómo responde a ese proceso infeccioso. Entonces, en este caso, si la perforación es 5 veces más frecuente,
la indicación de una conducta quirúrgica es mucho más rápida, mucho más urgente que en el caso anterior. A ver un momentito. En las dos imágenes del ATAC, pregunta un compañero, la primera colecistitis no es litiásica, es lo que yo les había comentado. O no tiene, voy un segundito, a esta que estaba acá, o no tiene litiasis, o en la altura de este corte tomográfico no veo la litiasis. Recuerden que la característica de la imagen en tomografía computada es que a mí me muestra exclusivamente lo que hay a ese nivel de corte. Si yo quiero ver lo que hay un poquito más arriba o un poquito más abajo, tengo que seguir haciendo cortes. Si yo a este paciente, en el cual acá sí detecto perfectamente litiasis, cambio el plano de corte o la altura de corte, lo corto más arriba o lo corto más abajo, puedo no ver estas litiasis. Acá está nada más que a modo de ejemplo didáctico, pero toda tomografía computada, y ustedes lo habrán visto alguna vez, es una imagen que tiene un montón de cuadritos de imágenes, ¿de acuerdo? Que están ubicados ordenadamente y que nosotros tenemos que hacer de ellos una lectura ordenada también. Fíjense, si hablábamos de colecistitis enfisematosa, vamos a alguna imagen. Acá tenemos imágenes de colecistitis enfisematosas vistas desde una radiografía simple, directa del abdomen, y desde una tomografía. Fíjense en este caso, un paciente que, ¿se acuerdan cuando hablábamos de directa de abdomen? Que hablábamos de ese patrón aéreo normal a nivel del abdomen y que teníamos que evaluar dos cosas, dos preguntas decíamos, ¿cuánto y dónde? ¿Cuánto de aire hay o vemos y dónde está el aire? ¿Cuánto? Si yo tengo que evaluar el cuánto, fíjense que acá hay mucho aire, hay mucho gas en los órganos abdominales huecos. Un híleo. Y cuando yo hablo de un híleo, estoy hablando de una detención del tránsito. Es como que todas nuestras vísceras se ponen de acuerdo y dicen, momentito, paremos un poco. Vamos a ver qué está pasando acá. Acá está pasando algo raro. Paremos y miremos. Bueno, acá hay un proceso, por supuesto, que va a estar determinado. Fíjense esta imagen, marcada por estas dos flechitas negras. Una imagen muy bien delimitada, un tanto curva, no tanto, pero bueno, una determinada curvatura. Muy radiolúcida, de gas. Que a mí esto, fíjense, es como que me está enmarcando o se está apoyando sobre la vesícula biliar. Directa de abdomen, una imagen lineal de densidad de aire en proyección del ventrículo derecho. Hasta que se demuestre lo contrario, yo debo pensar en una colecistitis enfisematosa. Por supuesto que a esto le voy a sumar la clínica del paciente, con toda la clínica de una colecistitis que es muy característica. Le hago al paciente, a este o al que ustedes quieran, una tomografía axial computada, le hago un ATAC, y fíjense, esto que está acá ya lo identificamos, es el hígado. Este es el vaso. Fíjense que tienen prácticamente la misma señal, el mismo aspecto. Son órganos densos, homogéneos. Por la altura del corte, acá no vemos riñones. Es un corte bastante alto. Miren el estómago, lleno de aire. Esto que está acá podría ser el píloro. Primera porción del duodeno, el bulbo duodenal. Acá vemos algo de colon, transverso. Y dice una imagen lineal de densidad aire rodeando la vesícula. Esta es la vesícula, la vemos perfectamente. Fíjense que es hipodensa, decíamos, respecto de la densidad hepática. Pero fíjense que acá, como abrazándola, como cubriéndola, tenemos una imagen de densidad aire, bien hipodensa, una colecistitis enfisematosa. Y si agudizamos un poquito nuestra vista, aunque ya vamos a ver después más adelante también, fíjense que en toda esta región más declive de la vesícula biliar, recuerden que si este paciente se está sometiendo a una tomografía computada, está acostado boca arriba, se depositó en toda esta zona declive, ¿no ven como pequeñas imágenes puntiformes, hiperdensas, blancas, chiquititas? Fíjense, esas son microlitiasis.
También las llaman barro biliar. ¿Qué es el barro biliar? Pequeñísimas litiasis múltiples que se mezclan con la bilis como si fuera tierra y agua y forman un barro. Es lo que se suele denominar barro biliar, que también nos va a producir una colecistitis litiásica, pero de microlitiasis. Acá, por ahora, lo que me interesa que vean es este signo tomográfico, este signo radiológico, que es aire que me está envolviendo, digamos, a la vesícula biliar. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Quedó claro todo esto que fuimos hablando? Bueno, paramos entonces, hacemos nuestro recreo, unos minutos de recreo y retomamos para completar con el tema de vesícula, que es lo que tenía programado tratarlo hoy con ustedes. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? O pónganlas en el chat y ahora después del recreo las vemos. Bien, bueno, retomamos nuestra clase, ya nos quedan un par de imágenes y finalizamos por hoy. Vamos a ver un poquito ahora qué podemos decir de las colecistitis, es decir, de las inflamaciones de la vesícula, pero alitiásicas, es decir, donde no hay una litiasis, una piedra, un cálculo, que provoque ese proceso inflamatorio o infeccioso. Son muy pocas, escasas. Fíjense que hablamos de menos del 10% más o menos de las colecistitis agudas. Suelen aparecer como complicaciones de procesos sépticos en pacientes con hiperalimentación, ligadas también a pacientes obesos, como, digamos, reacción secundaria de pacientes traumatizados graves, abdominales sobre todo, y en el caso del paciente quemado. Cuando ustedes vean o lo traten en cirugía o donde fuera, o en dermato, el paciente quemado, van a ver que el paciente quemado es un capítulo aparte de toda la medicina. Es un capítulo especial por la forma en que se presenta, por la sintomatología, por las medidas terapéuticas, por el altísimo riesgo de complicaciones o de infección, por todo el síndrome doloroso que está sumido en ese paciente. Bueno, también pueden aparecer como reacción o como parte de todo ese multicomplejo de patologías o de reacciones que van a aparecer en el quemado, sobre todo si hablamos del paciente del gran quemado. Presentan en general un alto riesgo de perforación y mortalidad. ¿Por qué? Y porque son consecuencias muchas veces de esto: traumatismos graves, pacientes quemados, pacientes sépticos. Entonces, fíjense que ahí ya estamos teniendo una cuota, digamos, de compromiso muy severo. En tomografía computada, lo que vamos a ver es engrosamiento y el edema de la pared. Podemos ver infiltración de las paredes por todo este proceso inflamatorio pericolecistítico y generalmente una vesícula distendida. Una vesícula grande, una vesícula que no está comportándose como fisiológicamente tendría que hacerlo. Es decir, una vesícula que le está costando expulsar la bilis, pero si el hígado la sigue produciendo, se va a seguir acumulando allí. Hay que hacer el diagnóstico diferencial, obviamente, con la colecistitis aguda litiásica. Diagnóstico diferencial, ecografía, tomografía si ustedes quieren, rápidamente para ver cuál es el origen. Y una última cuestión, con esto estamos terminando por hoy, acá, lo que vamos a llamar, que algo les comenté anteriormente, la bilis hiperecogénica o barro biliar. Se debe predominantemente a la presencia de cristales de colesterol en la bilis. Yo les dije, van a actuar como si fueran pequeñísimas litiasis, pequeñísimos cálculos, como cristalitos. Es frecuente en pacientes con obstrucción biliar extrahepática, o sea, obstrucción de la vía biliar, pero la que ya está hacia afuera del hígado. Colecistitis aguda o crónica también, y en pacientes eso se suele ver en ayuno prolongado, o pacientes con dietas muy rigurosas. Pacientes con dietas muy rigurosas,
Fíjense, si hablamos de dietas muy rigurosas, hablamos de prácticamente no ingesta de elementos grasos, nada de sustancia grasa. Por lo tanto, esa vesícula no se ve estimulada para expulsar su contenido. Entonces, esa bilis queda un tiempo excesivamente prolongado, retenida dentro del hígado, de la vesícula, y va a formar como si fueran pequeños cristales de bilis. ¿Se acuerdan cuando yo les dije esa mezcla del agua y la tierra, el barro? Bueno, acá tenemos estos cristalitos o microlitiasis y la bilis. Van a formar este barro biliar. Factor común en el estasis o la estasis, lo mismo biliar en la vesícula. Vesículas que no se movilizan por la causa que fuera, porque tengan alguna patología en sí mismas, intrínsecas, o porque el paciente lo fuerza para que sea así. Una característica, fíjense, acá tenemos una vesícula con barro biliar. Vamos primero, si quieren, a la normal para compararla. Una muy buena toma de la vesícula, una muy buena toma, donde vemos una vesícula de paredes finas, contenido líquido, anecoico o econegativo, no hay litiasis, hay solamente bilis. Fíjense cómo vemos la vesícula normal. Ahora, transportémonos a esta imagen donde tenemos una vesícula, fíjense un poco más ensanchada, fíjense una pared bien delimitada y lo más llamativo es esto que está acá. Ese barro biliar, siempre depositándose, por supuesto, en el fondo biliar. Recuerden, en el fondo de la vesícula. Recuerden, por otra parte, que seguramente este paciente está acostado y suele estar acostado en decúbito lateral cuando el ecografista le va a hacer la ecografía vesicular. Esto es lo que nosotros llamamos barro biliar. Y fíjense que no tiene sombra acústica posterior. ¿Por qué razón? Porque esto no es algo forme, algo, por decir, consistente, como es una piedra, que hace que el eco golpee y rebote. Acá el eco sí llega, golpea, presenta ecos de respuesta, pero no muy marcados, pero no es como si fuera una pantalla que está, digamos, frenando bruscamente a esos ecos y que me proyectan esa sombra acústica o sónica posterior. En la bilis hiperecogénica o barro biliar es un término perfectamente aceptado, no encontramos sombra sónica posterior o sombra acústica posterior y tampoco encontramos imágenes, fíjense, puntuales de una o varias litiasis. Es como si fuera un magma, como si fuera justamente un barro que está depositado en el fondo de la vesícula. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿el barro biliar predispone a la litiasis? ¿Barro biliar qué? ¿Predispone a que se formen las litiasis? Sí, puede ser un factor predisponente o no, que el paciente nunca pase de tener ese barro biliar. Esa característica puede ser por la no movilización de la bilis, una vesícula, como hoy decíamos, perezosa, que no expulsa su contenido biliar, entonces es como que se va cristalizando por el contenido normal de la bilis. Fíjense que la bilis tiene un contenido de pequeños cristales también, que normalmente no aparecen, no se ven y demás. Similar a lo que sucede en la orina. Fíjense que cuando ustedes analizan o ven un examen de orina, un examen de laboratorio, siempre se menciona si hay cristales, si no hay cristales, etc. Hay algunas razas de animales cuya orina, sobre todo a determinada edad, cuando ya son más añosos, presentan una cristaluria importante. ¿Alguna vez habrán visto, por ejemplo, el perro, un perro que tiene ya muchos años, cuando hace pis en el piso sobre el mosaico y nosotros por ahí se deja que se seque esa orina? Fíjense que se ven como pequeños cristalitos, como si fueran pequeños destellos, porque eso a mí me está indicando una cristaluria importante en ese animal y a esa edad. En este caso, esta vesícula biliar retenida, en su bilis retenida, demorada,
almacenada ahí adentro de la vesícula, hace que se cristalizaran algunos componentes de la bilis y de ahí me aparece ese barro biliar. Sabrina me pregunta si hay diferencia entre el barro biliar y las microlitiasis. No, se consideran lo mismo. Algunos hablan de barro biliar, otros hablan de bilis hiperecogénica, otros hablan de microlitiasis. Fíjense que si yo si digo microlitiasis, estoy diciendo litiasis que no las puedo ver a simple vista. Microlitiasis. No las veo a simple vista, pero si forman todas una masa compacta, un magma, la veo de esta manera como si fuera una estructura de mucho mayor densidad. Y fíjense que tiene una densidad absolutamente más aumentada que la bilis normal. Estamos hablando de una densidad igual o mayor a la del hígado, por ejemplo. Pero fíjense cómo está borrado el fondo de la vesícula, tiene un nivel, digamos, donde a mí me está perfectamente marcado dónde está la zona en que decanta esta bilis hiperecogénica del resto de la bilis líquida, digamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, si no hay preguntas, acá vamos a dejar, porque este tema lo vamos a comenzar mañana. Un tema grosso, un tema muy importante desde el diagnóstico por imágenes, que es toda la imagenología del páncreas. Así que lo vamos a reservar para mañana a este tema. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hoy? ¿Algo que no haya quedado claro, que quieran que se vuelva a comentar o lo que fuera? ¿Todo bien? Bueno, nos vemos entonces mañana, como siempre, en nuestro horario de las 17 horas a las 5 de la tarde.